¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya estamos aquí en una sesión más de Edificar en Mujeres. No sé, no veo que esté como que enfocando muy bien. Vamos a esperar a que termine de enfocar, creo que ya. Y el día de hoy estamos como dije hace rato, en una sesión más del estudio de este libro, Amar a la gente que es muy difícil de amar, de Joyce Meyer, el cual yo creo que para cada una de nosotros ha sido de mucha bendición. Ya vamos, miren, a la mitad del libro, a la mitad exactamente. Hoy vamos a llegar a la mitad, que hoy vamos a estudiar el capítulo número 10, que tiene que ver con algo hacia nosotras mismas. ¿Estás enojada contigo misma? Y antes de comenzar, porque ya son las 5, vamos a poner en manos de Dios este tiempo para que sea Dios el que habla a nuestros corazones, para que sea el Espíritu Santo el que toque nuestro corazón, el que siembre la buena semilla y caiga en esa tierra buena. ¿Qué les parece? Y ya que estamos aquí orando, que vamos a comenzar a orar, pues puedes ir etiquetando a cada una de tus amigas, de las compañeras, y ya sea que lo estás viendo en vivo o lo vas a ver grabado, pues es lo mismo, puedes compartir después de esto. Padre amado, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la bendición que me das de poder estar aquí frente a tus hijas para compartir tu palabra, para compartir un tema que es de edificación para cada una de nosotras, que estoy segura que nos hace crecer y nos hace madurar conforme a tu voluntad. Toma control de todas las cosas, del ruido, del audio, de todas las cosas, de la señal, del internet. Toma control de todas las cosas, de nuestros pensamientos, para que estemos también enfocadas en lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, les dije, estamos a punto de llegar a la mitad del libro y terminar la parte 2, porque este estudio se divide en 3 partes y ya hemos hablado de lo que el amor lo cambia todo en la parte 1. Después estuvimos en esta segunda parte aprendiendo acerca del amor y la paz en las relaciones, que es algo súper importante. Somos personas relacionales, somos personas que nos relacionamos unos con otros y que a veces se nos hace un poquito difícil, si no decirlo mucho, relacionarnos con las personas que son difíciles de amar. Y como yo les he dicho, es muy importante que cada una de nosotras nos podamos dar cuenta que para amar a los que son difíciles de amar tenemos que comenzar por nosotras mismas. Y es en donde vamos descubriendo a veces que esas personas difíciles de amar somos nosotras y no tanto los que están a nuestro alrededor. Sí, es cierto, hay personas que a nuestro alrededor son difíciles, pero a veces nosotras también somos difíciles de amar por nosotras mismas. Entonces hoy tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estás enojada contigo misma? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Estás enojada contigo misma? ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? Porque no podemos amarnos realmente a nosotras y por consiguiente no podemos amar a los que nos rodean cuando estamos enojadas con nosotras, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Porque el enojo es una reacción a una conciencia que tiene culpa. Hace unos días estudiaba con la pastora Gloriana, estamos estudiando en estos 21 días, es un reto de 21 días posteriores al Congreso de Mujeres Brilla, y estamos estudiando acerca de la identidad. Todas esas declaraciones que nosotros hacemos domingo a domingo: soy perdonada, soy sana, soy saludable, soy ungida, capacitada, entrenada, con buena autoestima. Todo eso son lo que Dios dice de nosotras. Pero cuando nosotras estamos enojadas con nosotras mismas, es porque dentro de nosotras hay una conciencia de culpa. Es decir, la culpa nos está haciendo ahí un poquito de meollo, como diríamos, nos está poniendo un tropiezo en ese fluir correcto de parte de Dios. Entonces el enojo nos lleva a estar siempre malhumoradas, a vivir infelices. ¿Y por qué? Porque la culpa es el resultado de una vida de pecado. Pero vamos a estudiar esto, que la culpa es la hija, en efecto, del pecado. Cuando estamos en pecado, no hay paz ni hay gozo. Entonces,
muchas veces ese pecado, platicaba yo con mi esposo, porque estábamos obviamente estudiando todo eso, pero al mismo tiempo viendo algunas cosas muy importantes en la escuela con nuestros alumnos, y decíamos que como el pecado es una cárcel. El pecado es una cárcel en la que uno decide meterse, en la que uno mismo abre la puerta para meterse. Porque cuando tú cometes un pecado, ya sea enojo, ¿ok? Ira, contienda, no sé, acá yo lo tengo, voy a decirles algunas. Ira, contienda, amargura, el mal humor, el resentimiento, las peleas, cuando hay calumnia, cuando hay malicia, cuando hay mentiras, cuando hay abuso, cuando hay engaño, todas esas cosas tienen que ver con el pecado. Entonces, cuando nosotros decidimos vivir de esa manera, estamos decidiendo vivir en pecado y nos metemos en una cárcel, de la cual nadie, fíjense bien lo que les voy a decir, nadie nos puede sacar más que nosotras mismas. Nosotras mismas somos las que podemos salir de la cárcel del pecado cuando decidimos creer que Jesús es nuestro Salvador. Y entonces Él dice en Apocalipsis, dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, Dios, Jesucristo, necesita y quiere una relación con nosotros. ¿Y por qué digo que necesita? Porque para eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios y nos creó para tener relaciones, para tener amistades. Nos creó para familiarizarnos, o sea, para relacionarnos los unos con los otros. Pero el pecado nos impide eso. Entonces, nosotros somos las únicas que podemos abrir la puerta para cuando Él está tocando, porque Él todo el tiempo está tocando, Él nunca se cansa de tocar. Más bien somos nosotras las que a veces no queremos escuchar, el pecado ensordece. Entonces, si nosotros podemos decidir abrir la puerta, entonces Él va a entrar a nosotros y va a tener una relación con nosotros. Y entonces tenemos dos opciones. Él abre la puerta, nosotros abrimos, Él entra y tenemos dos opciones a seguir. ¿Lo aceptas como tu Salvador o como tu Señor y Salvador? Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, pues tu nombre queda escrito en el libro de la vida y tú tienes salvación. Pero no vives realmente una vida triunfante, una vida victoriosa, no vives realmente una vida en abundancia como la que Él nos promete. Pero cuando tú haces o dejas, te rindes al señorío de nuestro Señor Jesucristo, y ya ahora no solamente es tu Salvador, sino que es tu Señor y Salvador, pues las cosas cambian, ¿ok? Las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora vamos a vivir con una conciencia limpia, obedeciendo a Dios porque le amamos, porque reconocemos que solo Él, a través de Él, tenemos acceso al Padre. Nos vamos a dar cuenta que no es por lo que hagamos, nos vamos a dar cuenta que no es por lo bonito que hablemos, ni por lo mucho que oremos. Nos vamos a dar cuenta que nada de eso impresiona a Dios más que el ser obedientes a su palabra. Hoy estudiaba en la mañana con mis alumnos acerca de la vida de Saúl, acerca de esa gran desobediencia que él cometió, y que el profeta Samuel viene y le dice, o sea, como diciéndole, ¿crees que a Dios le impresionan los muchos holocaustos que tú puedes ofrecer? ¿O que tu obediencia es más importante para Él? Y es lo mismo en nuestra vida. Cuando nosotras nos preguntamos, bueno, ¿estoy enojada? Si estoy enojada conmigo mismo, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy enojada conmigo misma? Porque seguramente algo estoy haciendo mal que me mantiene enojada, porque hay una conciencia de culpa, ¿ok? La conciencia de culpa, fíjense cómo se manifiesta. Es cuando tú culpas a otros de tus errores. Y eso es muy normal en los niños. Nosotros lo vemos a diario en la escuela. Es muy normal en los niños cuando a un niño le encargaste tarea y al día siguiente recoges la tarea y le preguntas, ¿hiciste la tarea? Y comienza a decirte, no, es que lo que pasa es que tuvimos mucho trabajo, tuvimos mucho que hacer. Es que ayer mi mamá le tocaba ir a servir y entonces me llevó y yo no pude hacer esto y el otro. Y te empiezan a dar toda una larga historia y una larga lista de justificaciones del por qué no hicieron la tarea.
Esa es una conciencia de culpa. Cuando nosotros crecemos y tenemos la madurez para decir, ok, soy responsable de mis propios actos. Dios me dio el poder de decidir hacer o no hacer. Si yo hago, gloria a Dios. Si no hago, no lo hice. O sea, esa es la conciencia que tenemos que tener, y esa es una conciencia limpia. Pero una conciencia de culpa es cuando tú culpas a otros de tus errores. Empiezas a decir, no, lo que pasa es que no es que yo no fui, es que fueron ellos. Y eso hizo Saúl. Saúl, cuando es confrontado por el profeta Samuel, le empieza a decir, no, es que mi pueblo decidió escoger de lo mejor del ganado de Amalek, mejor del ganado de ese pueblo de Amalek, de los amalecitas. Agarraron lo mejor de los bueyes, lo mejor de los borregos, lo mejor de todo. Lo que no era bueno lo despreciaron y se trajeron lo bueno, pero fue mi pueblo. Fue mi pueblo. O sea, no está diciendo yo rey, yo líder, fui el que di la orden. No, está diciendo mi pueblo fue. Y cuando Samuel lo confronta y le dice, oye, es mejor la obediencia que todos esos sacrificios que tú quieres hacer con eso que tú te trajiste de botín de Amalek y que ahora dices que lo vas a ofrecer, y está diciendo, él no quiere eso, quiere tu obediencia. Entonces dice, bueno, es que la realidad es que si nos trajimos todo eso y yo decidí darle una oportunidad al rey Agag. O sea, no entendía Saúl, no entendía por qué, porque había una conciencia de culpa, había pecado, había desobediencia. Ahora él se estaba enorgulleciendo de lo que él había hecho, entre comillas, cuando realmente Dios le había entregado en su mano al pueblo de Amalek. Pero ahora él pensaba que por sus grandes cosas, por sus grandes habilidades, él lo había hecho. Tan así que hasta erigió un monumento a él mismo. Entonces, ahí tenemos una prueba de lo que es una conciencia de culpa. Cuando nosotros le echamos la culpa a otros y no respondemos por nuestros propios errores. Nos justificamos por nuestra irresponsabilidad. Y lo peor es que no reconocemos que necesitamos cambiar y enderezar nuestra vida. Saúl no lo entendió. ¿Y qué pasó? Que Dios quitó su espíritu, se apartó de él. Y entonces Saúl comenzó a vivir una vida realmente, ahora sí que en una cárcel de tormento. La culpa es una atormentadora. Mientras nosotros no nos arrepentimos, y realmente, fíjense bien, y realmente comenzamos a hacer lo correcto con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, no vamos a poder ser felices. Vamos a vivir enojados con todo el tiempo, con todas las personas. Vamos a ser esa persona puercoespín que nada más está esperando a ver a quién darle a lanzarle una espinita, ¿no? A ver a quién le lanza una. Sino que si nosotros aceptamos nuestro pecado y decimos, ok, cometo errores, me equivoqué, lo acepto, pero nos arrepentimos. Y el arrepentimiento no tiene que ver como algunos se equivocan y luego comienzan a decir así como que por grados de giros, ¿verdad? Y por favor, mejor si no sabemos los grados, no lo digamos. Porque de verdad, porque a veces dicen, por ahí me ha escuchado, no, el arrepentimiento es un giro de 360 grados. Y yo, no es verdad, no es un giro de 360. ¿Quién está por ahí? Rosy, hola Rosy. No es un giro de 360 porque el giro de 360 simplemente damos la vuelta y quedamos en el mismo punto. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. O sea, me doy la vuelta, le doy la espalda al pecado. Entonces, si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, tenemos que estar dispuestas a que si le pedimos perdón a Dios, y ahí es donde batallamos, es en recibir el perdón. En recibir el perdón. Y voy a decir por qué batallamos. Porque el perdón de Dios realmente borra nuestra culpa. Pero Satanás, que es el que nos viene a robar, matar y destruir, se la vive metiéndonos aquí en nuestra cabecita que no somos dignas de ser perdonadas o no somos dignas de recibir en absoluto nada. Entonces, la culpa ahí sigue y ahí sigue. Entonces, la culpa se convierte en un autocastigo, un tormento, que es lo que sucedía con Saúl. Saúl, después de haber desobedecido a Dios, después de que se aparta,
Espíritu de Dios, dice que un espíritu de parte de Dios, o sea, vean la misericordia de Dios, ¿ok? Quiero que vean esa misericordia. Un espíritu atormentador de parte de Dios lo estaba duro y dale atormentando y Saúl no podía. Entonces es cuando buscan a David y David va y toca el arpa y con la alabanza es liberado, ¿ok? Es liberado y pues Saúl ya como que piensa bien, pero mientras está en ese tormento busca matar a David. Y yo les voy a decir, ¿por qué la misericordia de Dios? La misericordia de Dios estaba ahí en todo momento, en todo momento. Obviamente David sufría de que Saúl lo estuviera persiguiendo y lo quisiera matar, pero era parte del proceso para para David, para ser un buen rey. Y también en el proceso para Saúl, para conocer a Dios verdaderamente y obedecer su palabra, su voz, obedecerlo. Entonces, a veces vivimos procesos que son difíciles, a veces pensamos, no, es que Satanás la trae conmigo, y realmente no es así. Es un proceso que de parte de Dios nos permite vivir un poquito, dice su palabra, que por un poco de tiempo vas a vivir en sufrimiento, por un poco de tiempo te voy a probar. Entonces, la conciencia de culpa es aquella que proviene, dijimos, del pecado. Culpa es la hija del pecado, y es cuando nosotros, en lugar de asumir nuestra responsabilidad, empezamos a culpar a otros. No, es que no llegué temprano, es que tú no sabes. Lo que pasa es que tuve que hacer esto y esto y ahí está la justificación. En lugar de decir, pues no llegué temprano porque simplemente se me olvidó, o no llegué temprano porque me atrasé, me entretuve en otra cosa, me quedé pegada en el celular. Lo que sea que hubiésemos hecho, es importante reconocer nuestra responsabilidad, porque cuando nosotros reconocemos nuestra responsabilidad, estamos creciendo en madurez. Estamos aceptando que podemos equivocarnos y no echarle la culpa a otro de nuestros errores. Entonces, no se vayan por el camino de la culpa. La culpa es traicionera. La culpa viene y te ataca y está diciéndote que tú no eres suficiente, que tú nunca vas a avanzar, que nunca vas a crecer. No te vayas por ese camino. Al contrario, acepta el perdón de Dios. Como dije, acepta que has pecado, arrepiéntete, cambia, dale la espalda al pecado, acepta el perdón de Dios, recíbelo para que puedas ser libre de la culpa. Entonces, ¿por qué? Porque de lo contrario, nosotros vamos a estar ofendiendo al Espíritu Santo en todo momento. Cuando yo leí esta parte de este estudio, dije, nunca lo había pensado de esa manera. Y para eso quiero que vayan a leer Juan. Vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas, Juan 14, 26. Mientras llego ahí, resulta que olvidé mis lentes. Lo bueno, gracias a Dios, que tengo otro par aquí. Qué importante es tener los lentes, ¿verdad? Porque luego no vemos bien. Entonces, Juan 14, los olvidé en la escuela. Juan 14, 26. Dice lo siguiente. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Dios dice de nosotras quiénes somos. Dios nos dice que somos sus hijas. Dios nos dice que somos adoptadas. Dios nos dice que somos perdonadas. Dios nos dice que somos salvas. Dios nos dice que somos preparadas, equipadas, ungidas, aceptadas. O sea, Dios nos dice muchas cosas en su palabra de lo que somos. Pero cuando nosotros hemos cometido pecado y dejamos que el pecado se quede ahí, oculto, no vamos y pedimos perdón a Dios, no nos arrepentimos, viene la conciencia de culpa y se nos olvida todo eso, todo. Y entonces estamos ofendiendo, estamos contristando, entristeciendo al Espíritu Santo. Que si nosotros vamos a Juan 16, 8, dice lo siguiente: cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo realmente viene a nosotros para convencernos de justicia, de pecado, de juicio, dice. Y si yo sigo leyendo, el verso 9 dice, de pecado porque no creen en mí.
De justicia porque yo soy el Padre. Yo voy al Padre, está diciendo. Y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Si nosotros somos convencidas por el Espíritu Santo, por el cual fuimos selladas, como dice Efesios 4:30, nosotras fuimos selladas por el Espíritu Santo y tenemos ese sello, y por el cual nosotros no deberíamos de irritarlo, de angustiarlo, de entristecerlo, sino al contrario, vivir queriendo hacer, decir, hablar la voluntad y todo aquello de Dios y todo aquello que agrada a Dios. Entonces, para en todo momento agradar a Dios. O sea, nosotros deberíamos de ser conscientes de eso. Y al ser conscientes de eso, podríamos caminar en amor en lugar de en amargura, de ira, de enojo, todo lo que les decía al principio, que nos lleva a una conciencia de culpa. Y lo que realmente nosotros debemos hacer es caminar en amor, perdonándonos a nosotras mismas, perdonando a los que nos rodean cuando nos han hecho algo mal, cuando algo ha sido injusto, cuando nos ofenden, porque dice su palabra, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, fíjese cómo esto, el perdón está implicado en el perdón de Dios hacia nosotras está implicado o está ahora sí que ligado al perdón nuestro hacia las personas que nos ofenden. Si nosotras no perdonamos, entonces Dios no nos perdona. Y esa es la parte que, wow, si tú no perdonas, si yo no perdono, Dios no nos perdona. Y es muy importante que nosotros podamos saber esto. No para que nos demos de azotes, no para que nos digamos, ay, pobre de mí, ahora Dios no me va a perdonar. No, nada que ver. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Él conoce tu condición, conoce mi condición. Él fue tentado en todo como tú y como yo, pero sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Él es nuestro sumo sacerdote delante de Dios. Él es el que está ahí. Por Él no podríamos tener acceso al Padre. Por Él llegamos al Padre. Nos podemos acercar, dice, confiadamente al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Entonces, la culpa entorpece las oraciones. Cuando nosotros tenemos culpa, nos acercamos a Dios como diciendo, si tú quieres, haz esto. Señor, si en tu voluntad está esto. Señor, es que si te acuerdas. ¿Por qué? Porque hay culpa, porque no nos sentimos aceptadas, porque no nos sentimos como que podemos llegar al trono de Dios. Y si tú te acercas con alguien así, de esa manera, yo estoy segura que si tú llegas a una oficina de gobierno o a cualquier oficina y tú llegas con una actitud temerosa, con una actitud de que a ver si me escuchan, no te van a escuchar, no van a poner atención a lo que tú les estás pidiendo, no va a haber respuesta a lo que tú estás pidiendo. Pero en cambio, si nosotros nos acercamos confiadamente, sabiendo que somos perdonadas, sabiendo que somos libres, sabiendo que somos sus hijas, podemos pedir lo que sea y nos será dado conforme a la voluntad de Dios, conforme a las riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque somos sus hijas, pero tenemos que poder acercarnos confiadamente. Entonces, ¿qué le sucede a David? Después de un tiempo que estoy diciendo que todo lo que él vivía con Saúl, de que lo atormentaba, de que lo quería matar, posteriormente, y que David es hallado como un hombre conforme al corazón de Dios, y nos damos cuenta que vivió muchas cosas, cometió muchos errores. Es como para que nosotros podamos darnos cuenta que si él, que cometió muchísimos errores, mató, cometió adulterio, fornicación, o sea, toda clase de pecados hizo David, y fue el rey de Israel, y fue hallado conforme al corazón de Dios. Entonces, como tú y yo no podríamos ser halladas conforme al corazón de Dios. Claro que podemos ser halladas conforme al corazón de Dios si nosotras tenemos una conciencia limpia, una conciencia que nos lleva a poder, ¿quién está ahí? Angie, a poder vivir de modo que agrademos a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, David ocultó el pecado. ¿Qué pecado? Un año, imagínense un año ocultando el pecado. Un año viviendo en una cárcel. Y no es que vivía en una cárcel física, no, en una cárcel espiritual. ¿Por qué? Porque había deseado la mujer de Urías. Porque se había acostado con la mujer de Urías. Porque de esa relación
que tuvo ilícita una relación extramarital, nació un hijo. Y después ese hijo, imagínense, o sea, estamos hablando de un año, ¿verdad? Porque el embarazo dura 9 meses. Él mandó matar a Urías, se casa con Betsabé, ya la tiene como esposa, pasan los 9 meses y yo me imagino a él ahí como si nada, pero con la conciencia de culpa, con la conciencia de culpa. Y entonces llega el profeta Natán y le dice, fíjate que, ¿qué harías? O sea, le pone un ejemplo. Si otro llega y se roba la oveja, la única oveja que tenía, la más bonita, ¿qué harías? No. Y empieza a juzgar, ¿verdad? Lo que haría. Y le dice, pues es que ese eres tú te robaste la oveja de tu vecino, te robaste a su esposa y no contento con eso, mataste a Urías, lo mandaste al frente de la batalla. Y entonces le dice, hay consecuencias por tu pecado. Ese hijo que estás esperando va a nacer y se va a morir. Y eso sucede. Y aún y cuando David está clamando a Dios para que cambie, está arrepentido, está con un corazón arrepentido, lo vemos en el Salmo 32, pues cuando simplemente el niño se muere, David se levanta, se baña, se cambia, se pone vestiduras nuevas y sigue caminando. ¿Por qué? Porque reconoce la soberanía de Dios, reconoce que él cometió un error. Entonces, esa es el quitar una conciencia de culpa y ahora tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia es la que nos ayuda a vivir en integridad, es decir, somos iguales en todos lados, no es como que dentro de la iglesia te portas más santo, más santa, y resulta que cuando sales al súper, no, se te olvidó, vas manejando y se te olvida que eres hija de Dios. No, tratas de vivir una vida íntegra en todos lados, cometes errores, sí, te arrepientes, pero sabes que eres una persona que está creciendo y que está buscando llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces somos congruentes con nuestras acciones. La conciencia es como en la película de Pinocho, ¿verdad? Pepito Grillo. Es esa conciencia que te está diciendo, que te está ayudando a discernir entre lo bueno y lo malo. Es la que te convence y también te puede aprobar cuando algo está correcto. Te va a decir, por aquí ve, por aquí es el camino. La manera en que nosotros enseñamos a nuestros niños, a nuestros alumnos, acerca de la conciencia es con el semáforo. Hoy te lo voy a enseñar a ti también y vas a ver que es una forma muy fácil de poder saber cuando la conciencia nos está diciendo, cuidado, por ahí no. Cuando tú sientes o tienes una conciencia intranquila, es decir, que tu semáforo de pronto se prendió en amarillo, la luz amarillo es la de prevención, es la que te dice que muy pronto va a llegar el rojo y que debes comenzar a bajar la velocidad y detenerte en tu auto. Pues lo mismo, la conciencia cuando te marca, tú empiezas a sentirte intranquila por algo que quieres hacer o algo que hiciste, ¿sabes qué? Te está diciendo, cuidado, lo que estás haciendo o lo que piensas que vas a hacer está equivocado. Y si tú de plano ya sientes, que no, se te prende el foco rojo, es detente. Pero cuando tú sientes paz, cuando tú estás tranquila, eso es un semáforo en verde. Ese es decirte, lo que estás haciendo está bien, es conforme a lo que tu Padre Celestial quiere que hagas. Puedes seguir adelante. Y ese es el semáforo, y esa es nuestra conciencia. Pero ojo, fíjense bien, hoy les voy a hablar de una culpa, que es la culpa falsa. Yo mucho tiempo viví con esa culpa falsa. Yo les comenté hace poco, hace unas semanas, que yo cuando estaba adolescente batallé con desórdenes alimenticios. Esa era una de mi coco, ¿no? El desorden alimenticio. ¿Por qué? Por el rechazo que yo había sufrido desde el vientre. Entonces, cuando Dios me sana, yo batallaba. ¿Para qué? Para que de repente, si yo comía una rebanada de pastel, yo partía mi pastel, me lo estaba comiendo y empezaba a sentir culpa. Ay, es que no debí de haber comido esto. No, es que me va a hacer daño. Es que no debí comer eso. Y entonces dejaba de disfrutar el pastel, la rebanada de pastel, que a lo mejor nada más era una en un mes, porque era de un cumpleaños, porque yo así he decidido hacer, que cuando voy a comer pastel es cuando hay un evento especial, y a lo mejor ahí voy a comer cosas que no acostumbro comer normalmente, porque me dañan a mi salud. Entonces, ¿qué sucedía? Que antes no podía ser libre de eso, había una culpa falsa. Esa culpa falsa no viene de Dios.
Esa culpa falsa es Satanás diciéndote, no te lo mereces, no eres completamente libre. Hay una culpa falsa que es la que no te permite disfrutar lo que tú ya tienes por derecho. Eres libre. Entonces, cuando tú tienes esa culpa que no te deja y que tú estás haciendo bien, hay que desecharla, hay que decir, no, Satanás, tú estás vencido. Poder decirle, estás vencido. Jesús derramó su sangre en la cruz por mí, para limpiarme de pecados, para que yo viva en libertad. Entonces, para esto, nosotros tenemos que ser duras con el pecado. Es decir, poder ver que el pecado es pecado. Por donde lo veamos, el pecado es pecado. Yo les decía a mis alumnos, no hay mentiras blandas, no hay mentiras blancas, no hay una mentirilla santa. Dios mío, no hay. La mentira es mentira y la mentira es pecado. Entonces, desgraciadamente, estamos inmersos en una cultura, en un mundo que vive en pecado, en donde a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces, como vivimos en esa cultura, allá afuera, no somos capaces de influenciar a la cultura externa, porque nosotras necesitamos arraigarnos en la palabra de Dios para poder influenciar a los que están a nuestro alrededor con la luz que tenemos de nuestro Señor, con la sal que somos, para poder sazonar el lugar en donde vivimos. Pero al contrario, a veces nos influencia el mundo a nosotras y entonces comenzamos a ver las cosas con otros ojos. Les decía yo a mis alumnos en la mañana, de repente leemos la palabra y decimos, lo que pasa es que en este tiempo era otro el contexto, era otra la cultura, era otra la creencia. La verdad es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo. Y a veces parece que creemos que Dios sana. O sea, ¿sí se dan cuenta en esto? Pensamos que sí, Dios puede hacer un milagro, lo va a hacer en mi vida, Dios me va a sanar, pero cuando se trata de obedecerlo y de apartarnos para lo que Dios quiere que hagamos, entonces empezamos a meter los contextos. Es como que somos un poquito convenencieras para aceptar de Dios ciertas cosas, pero no nos aferramos a lo que Él quiere que hagamos. Y es como sucedió con Saúl. Saúl, Dios le entregó el cuerpo de Amalek, el pueblo de Amalek, le entregó a Amalek, le dijo que iba a ir, iba a entregar en sus manos, pero que no iba a dejar nada, absolutamente nada, que todo lo iba a matar, tanto hombres como mujeres, ancianos, jóvenes, niños, niñas, de pecho, animales, todo. Tenía que arrasar por completo con el pueblo de Amalek. Pero Saúl pensó que podía hacer mejor las cosas. Cuando llegó ahí y vio lo que había, dijo, ok, voy a derrotarlos. ¿Los derrota? Bueno, pues, ¿y si tomamos lo más bueno y luego se lo ofrecemos a Dios como un holocausto? No creo que pase nada. Sí sucede, porque desobedeció y comenzó a escuchar la voz de su corazón. Y recordemos que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, si nosotras queremos vivir libres de enojo, es decir, no enojarnos con nosotras mismas, o sea, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿soy feliz? ¿Estoy enojada conmigo misma? ¿Será que lo que yo veo en los demás, como hay un libro, por ahí un libro secular que dice, mi hijo, mi espejo? O sea, lo que veo en mi hijo es mi espejo, ¿me estoy mirando en él? Porque ciertamente dicen los psicólogos, la psicología dice que cuando nosotros tenemos un conflicto con alguno de nuestros hijos es porque lo que él hace o ella hace es lo que a mí me molesta de mí misma. Entonces tenemos que ver eso. ¿Por qué nos tiene enojadas en un momento dado? ¿Qué nos frustra? ¿Qué me molesta? Para entonces poder saber si a lo mejor eso que me molesta es porque hay un poquito de conciencia de culpa, porque hay un pecado que no hemos descubierto, que lo hemos tenido oculto y no se lo hemos entregado a Dios. No lo hemos puesto delante de Él. Y al no exponerlo, ahí sigue y es como algo echado a perder
que se sigue echando a perder y echa a perder a todo lo que está dentro de nosotras. Entonces, tenemos que ser duras con el pecado. No consentir el pecado. No consentirlo. Y eso es algo creo que nos falta a veces. Dejamos consentir el pecado. O sea, lo consentimos. Dejamos que sucedan las cosas. Y fíjense bien, ser duros con el pecado no significa dejar de amar a las personas. Dios nos pone la muestra. Dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios quiere que nosotros aborrezcamos el pecado y amemos la justicia. Entonces quiero que vayas a Mateo 18. Mateo 18, versículos 8 y 9. Fíjate cómo Dios nos enseña y por qué nos dice, hey, no aguantes el pecado, no seas tolerante con el pecado. Dice el verso 8, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? A veces, y yo siempre les digo a mis alumnos, les cuento un testimonio del hijo de unos pastores. Me tocó ir a compartir a Panamá. Y entonces nos compartía la pastora que su hijo de repente tuvo una convicción tan tremenda de que estaba entregando su vida a los videojuegos. Su corazón completo, ya no buscaba a Dios. Y de repente, en un tiempo de alabanza y adoración, Dios le habla, el Espíritu Santo lo convence de pecado. Cuando llega a su casa se duerme como si no pasara nada. Y de repente dice que en la madrugada comienzan a escuchar cosas que se rompían. Y dijeron, ¿qué está pasando? Alguien se metió a nuestra casa a robar. No, era el niño que había agarrado su Xbox y lo estaba tirando por las escaleras para que se quebrara por completo. Eso es ser radical con el pecado. Eso es darle la vuelta, darle la espalda al pecado. Y eso hizo el niño, porque estaba convencido. ¿Por qué? Porque aquí dice, si tu ojo te es causa de pecado, o sea, te hace pecar, arráncalo. O sea, no nos vamos a quedar tuertos, ¿verdad? Pero, ¿qué se supone que hagamos si tú estás viendo algo en la televisión que te hace pecar o que te aparta de la voluntad de Dios? ¿Sabes qué? Apaga la tele, no lo veas. O sea, no lo veas. Si estás escuchando música, que la música tiene esa capacidad de poder envolver el alma, porque tiene armonía, tiene melodía que tocan el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso la música, cuando es muy buena, tú te quieres mover y toca las fibras sensibles de nuestra alma, de nuestro espíritu. Si tú estás escuchando algo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, tienes que quitar eso. Ahora, tienes que dejar de escuchar esa música. Ahora, algo que ayer en la noche estaba yo estudiando esto y entonces de repente escuché a unos amigos, estaba escuchando el mensaje de unos amigos que tienen una congregación en California. Ellos son colombianos y dice el pastor, que es amigo nuestro, dice que a veces las personas no checan sus amistades. No checan sus amistades. ¿A qué me refiero? ¿Qué personas, qué amigos tienes? Si tú estás casada, tus amigas, tus amigos son casados, es decir, ¿te juntas con matrimonios? ¿O tienes puras amigas que son, no, a lo mejor solteras o divorciadas? Porque eso es en el ambiente que tú te vas a mover. Y no porque sea pecaminoso que sean solteras o que sean divorciadas, no. Es de lo que tú te vas a influenciar en lugar de tú ser una influencia positiva. Entonces de ahí la importancia de escuchar consejo, si estás casada, de una mujer casada, con un buen testimonio. Si eres soltera, puedes escuchar consejo de una casada, pero no de una divorciada, porque la divorciada te va a decir pues que todo está mal y que no te cases, porque puede contarte de cómo le fue en la vida y no puede ser un consejo sabio. Entonces,
cuando nosotras estamos buscando crecer y estamos buscando apartarnos del pecado, no es que vamos a dejar de aislarnos y vivir en una burbuja, no, es que nos vamos a volver selectivas, y que aquello que nos hace caer en pecado lo tenemos que quitar de raíz, lo tenemos que quitar, no podemos, por lo menos, mientras no estemos fuertes, fíjense bien, no seamos lo suficientemente maduras, pues no podemos estar ahí. No podemos hablar con alguien que nos va a llevar a lo mejor a conversaciones que no agradan a Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Dice, por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso, no del sobrepeso, sino del peso del pecado. ¿Sí dice? Que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia. O sea, no querramos que de la noche a la mañana, uy, sí, ya soy triunfante, ya vencí al pecado. Sí, somos vencedoras en Cristo. Pero todos los días tenemos que estar en ese crecimiento, en esa búsqueda de tener una conciencia limpia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y voy a continuar el verso 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, nosotras, tenemos que evaluarnos y ver, ok, estamos viviendo con una conciencia limpia, o hay algo por ahí que nos sigue haciendo que justifiquemos nuestros errores. A veces como mujeres, y voy a poner un ejemplo, en un matrimonio, por ejemplo, se hace un presupuesto. Eso es lo que debería de ser, ¿verdad? Hacer un presupuesto y corremos números. Y como dice Dave Ramsey, los invito a que busquen un canal en YouTube de Dave Ramsey. Dave Ramsey es una persona, un pastor cristiano que enseña y que ayuda a que las personas salgan de deudas y a que vivan, ahora sí que en la abundancia que Cristo nos da, siendo ahora sí que buenos administradores de los bienes que Él pone en nuestras manos. Y para eso hay que aprender y poder vivir en esa conciencia limpia. El poder ser llenos primero de la palabra de Dios, de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotras, para no querer buscar la identidad en las cosas, o en el tener, o en el comprar, porque quienes comprando se sienten bien, sino al contrario, buscar nuestro valor en Cristo. Entonces, a veces nosotras como mujeres que vivimos expuestas a que el mundo nos manda mensajes equivocados, podemos vivir con culpa. Y la culpa es una carga, pesada de llevar. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón a Dios, principalmente, recibir su perdón y soltar la culpa. La culpa hace que vivamos enojadas con todos, que veamos todo distorsionado. Es como yo ahorita, que no traigo mis lentes, no es que vea distorsionado, no veo bien, o sea, ¿cómo les explico? No veo nítido mi imagen, en el celular no la veo nítida. Si yo me pongo mis lentes, pues ya veo mejor, ya veo mejor, y por supuesto puedo leer mucho mejor. Entonces necesitamos tener los lentes de la identidad de hijas, los lentes que están grabados con la palabra de Dios, ahora sí que graduados por el Espíritu Santo. Dice estar como a la defensiva. Sí, cuando hay culpa está uno a la defensiva, exactamente, Rosy. Uno está a la defensiva. ¿Por qué? Porque hay culpa, porque el pecado nos hace sentir culpables. Entonces estamos viendo a ver quién nos ataca. Estamos así como el puerco espín. Estamos viendo a ver a quién le vamos a tirar espinitas. Entonces necesitamos ponernos los lentes
de la palabra de Dios, del perdón, recibirlos y ponérnoslo. ¿Para qué? Para que nuestra vista se corrija y no veamos las cosas distorsionadas, no veamos ni estemos a la defensiva siempre. Recibir el perdón. ¿Para qué? Para entonces lograr vivir en paz y felices. Poder cada mañana levantarnos, este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar, me voy a alegrar en Él. No importa lo que venga, yo sé que Dios está conmigo, sé que soy su hija, sé que soy equipada, que soy perdonada, que soy ungida, que soy talentosa, que soy saludable. O sea, poder nosotros repetir esas declaraciones que hacemos cada domingo en la iglesia, pero creyéndolas, vistiendo su armadura, decir, hoy visto tu armadura, Señor, hoy me he visto de amor, me he visto de amor, sí, traigo esta blusita, pero me he visto de amor, y voy caminando en amor. ¿Para qué? Para que podamos establecer el reino de Dios en el lugar donde somos influencia. ¿Influencia qué? Una influencia positiva a los que están a nuestro alrededor. Entonces, recuerda, si no te amas a ti misma, va a ser imposible amar a los demás. Y de ahí tenemos que empezar. Amarnos a nosotras mismas para poder amar a los demás. Y en ese amarnos a nosotras mismas vamos a buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Y que si hay algo en nosotras que no conocemos y que decimos, es que yo no sé si estoy pecando porque ni siquiera lo conozco, porque resulta que a lo mejor no me he dado el tiempo de leer su palabra para encontrar las cosas que tengo mal, porque la palabra de Dios nos confronta y no es un espejo en el que nos podemos ver y decir, ah, caray, esto está mal. Dios dice que yo debo de vivir de esta manera y resulta que estoy siendo de otra. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele, que nos lleve a su palabra, que podamos buscar, no sé, en su palabra una historia que nos hable, así como Saúl, en donde hemos estado hablando con nuestros alumnos acerca de Saúl, para mostrarle que a veces hacemos cosas malas que parecen buenas y creemos que no pasa nada. Y no, tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar, nos vamos a ver el próximo 14 de junio a las 5, vamos a leer el capítulo 11, que creo que va a estar buenísimo, porque dice, libérate. O sea, eso creo que va a ser muy bueno, porque a veces también somos de que alguien tiene que orar por nosotras para poder ser libres. No, nosotras podemos orar por nosotras mismas para poder ser libres. Tenemos esa autoridad nosotras también. Entonces vamos a orar para terminar este tema. Si fue de bendición, ya sabes, compártelo. Sea de bendición a otras, que es muy importante compartir. No porque crezcan los números aquí, no, por compartir, por edificar a otros. En lugar de andar compartiendo memes por el WhatsApp, o chistes o lo que sea, comparte la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios, eso es importante. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma y hasta las coyunturas y que discierne nuestros pensamientos. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, pueda alinearnos a tu voluntad, para que podamos caminar con una conciencia limpia y que podamos desechar la culpa, que si hay algo en nosotras que nos está haciendo pecar y que nosotros por ignorancia o porque hemos contemplado o hemos consentido el pecado, Señor, Espíritu Santo, convence hoy. Trae esa convicción para que podamos arrepentirnos y darle la espalda al pecado. Podamos pedirte perdón y realmente aceptar el perdón que tú nos das. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Perdónanos porque a veces, Señor, hemos puesto delante de ti antes que tú otras cosas. Hemos puesto nuestra confianza a lo mejor en nuestras propias fuerzas, a lo mejor en lo capaces que somos para organizarnos o lo capaces que podemos ser para hablar con otras personas y nos hemos olvidado de escuchar a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Perdónanos. No queremos volver por ese camino de pecado, sino al contrario. Queremos vivir con una conciencia limpia. Hoy recibimos tu perdón y desechamos toda culpa, declarándonos libres, sabiendo que somos libres en ti, porque tú, Jesús, eres nuestro sumo sacerdote. Eres más que suficiente para nosotros, para darnos ese acceso al trono de la gracia de nuestro Padre, para recibir el oportuno socorro cuando lo necesitamos.
Y hoy, Señor, te doy gracias por ello. Bendice a cada una de las mujeres que están hoy aquí, las que después se van a conectar y van a verlo grabado. Señor, bendícelas. Y que cada día, Señor, podamos ir creciendo en sabiduría, en amor, que podamos crecer también en fe, que podamos crecer en buscarte a ti, que pongas en nosotras hambre y sed de tu palabra, que cada mañana podamos levantarnos con esa inquietud de querer estar en tu presencia, Señor, de querer buscarte, porque sabemos que en tu presencia somos transformadas, que no necesariamente es porque el domingo vayamos a la iglesia, sino que al contrario, Señor, que podamos ver que cada día que tú extiendes tu misericordia sobre nosotros es una oportunidad de buscarte a ti y de ser alimentadas con tu palabra, de ser edificadas, de ser transformadas, Señor. Que podamos ser esas mujeres sabias que edifican su casa, que es este templo de tu Espíritu Santo. Que lo podamos edificar todos los días, cuidando nuestra manera de pensar, cuidando nuestra manera de hablar, cuidando lo que vemos, lo que escuchamos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga paz en cada una de ustedes. Les bendigo y nos vemos el próximo 14 de junio, miércoles 14 de junio a las 5 de la tarde. No se te olvide leer el capítulo 11. Capítulo 11, el tema Libérate o Libérese. ¿Ok? Nos vemos, bye bye, bendiciones.